Hola, muy buenos días, profe. Buenos días. Mi nombre es Dani Martínez. Quería pedir el favor de poder que me diera permiso para poder grabar. Sí, claro ¿Sí? que sí. Voy a hacerle unas preguntitas para una entrevista en donde va a ser utilizada la información para propósitos académicos. ¿Listo? Entonces, ¿me puede por favor indicar su merced cómo llegó a la Fundación Convit del Arte? Bueno, la Fundación Convite el Arte es creada en el 2022. Nosotros con el maestro Luis Daniel Monroy veníamos de otra agrupación que se llamaba Bakú Teatro y entendimos allí que la colectividad es algo más que simplemente poner un trabajo sobre la mesa. Nuestros intereses iban por otro lado, así que tomamos la decisión de repartir cobijas. Yo llego a la vida artística como tal, fue realmente antes de Convite el Arte o de Bakú. Pues yo era bailarina, estuve como en compañías bailando, pero no tenía como un proceso claro sobre el arte, sino era como me contrataron, bailo y ya, pero no había procesos artísticos. Cuando conozco al maestro Luis Daniel, él me muestra diferentes aristas del arte. Él viene con una trayectoria fuerte en el teatro, entonces comienzo a aprender cosas de él, ¿sí? Porque lo mío era netamente académico, pero no estaba esa parte como del trabajo de verdad en colectividad. Entonces en abril del 2022, cuando tomamos la decisión de a partir de, nos ganamos una beca y entendí cómo podría yo hacer como un trabajo desde la gestión social. Entonces tomó la decisión, venga, usted tiene estos aportes, yo tengo estos, nos sentamos los dos como equipo de trabajo y con otras dos personas más y dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros como artistas, formadores, docentes, él como dramaturgo, yo como coreógrafa? Entonces dijimos, bueno, empecemos como a ponernos de acuerdo en equipo y cada uno empezó como a dar lo que creería o pensaría que podría ser esto que se llama Convite el Arte. Entonces allí nos sentamos los dos, soy fundadora de la agrupación, nos sentamos de qué es, qué es lo que yo quiero como artista y empezamos a jugar con palabras y entonces convite es el convidar, es lo que estamos haciendo aquí ahora, es sentarnos, compartir un alimento, es compartir una palabra, es compartir un momento, ese es el convite. Lar es fuego, ¿cierto? Entonces el fuego que nos abraza como artistas alrededor y arte, ¿no? Arte. Entonces combinamos esas palabras y llegamos con Vite el Arte. Entre todos hicimos propuestas de diseño del logo, ganó el mío, que es como el primer acercamiento al logo con el que primero comenzamos a trabajar. Eh, y ya, así comienzo con Vite el Arte desde el 2022 y mi vida artística formal en el sentido de tener una agrupación, sí fue ya hace como 8 años, pues ya en otra agrupación junto a Luis. Luis fue el que me arrastró y ya como equipo de trabajo comenzamos con Vitalarte. Yo no llegué a Convitelarte, Convitelarte nació de nosotros dos. Ok, perfecto. Su merced indica que el lenguaje de su merced, el lenguaje artístico, la danza. Soy interdisciplinar, soy bailarina y también artista plástica. También escribo. Ok. En pandemia con Luis teníamos un programa en el internet, se llamaba Intimidad entre Palabras. Y allí podíamos como leer el tema de... Corta ahí un segundito, por favor. Ya estoy grabando. Eh, Le preguntaba a su merced que cuál es el lenguaje que su merced maneja. Bueno, soy licenciada en Educación Artística, así que soy interdisciplinar. Te comentaba que nosotros con Luis teníamos un programa que se llamaba Intimidad entre Páginas, entonces podíamos también leer muchas cosas de las que yo he hecho. Publiqué un cuento, me gusta escribir bastante, pinto,
pero pinto más para mí. Pues obviamente enseño también pintar, pero mi fuerte pues son la parte coreográfica, ese es mi fuerte, sin desmeritar pues el resto. También pues he navegado por todos los lenguajes artísticos, el hecho de que sea interdisciplinar hace que yo pueda entender un poco mejor a los músicos, un poco mejor a los teatreros, es más, puedo decir que empecé la parte de teatro ya llegando a Convite el Arte como tal. ¿Existe algún referente que su merced diga, o sea, alguien a que admire o alguien a que siga, de un referente artístico? Uy, pues tengo artistas míos que yo digo me mueven fibras. Todo el que me conoce sabe que amo a Frida Kahlo. Me encanta Vincent Van Gogh, o sea, soy muy visual y la manera de mi posición política como artística y como todo, entonces está con Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, ¿sí? Amo mucho a Pina Bausch, que es coreógrafa y bailarina. Uy, pero sí, tengo muchos artistas en mi cabeza, pero esos son los que me mueven a mí. Bueno, ¿qué, qué la motivó a su merced a vincularse con el tema del teatro y el lenguaje artístico y qué la mantiene actualmente en ese proceso? Mi lugar de enunciación como artista siempre ha sido desde pequeña. ¿Mm? Entonces el estar vinculada como en la parte artística es mi manera de vivir. Y eso lo tengo claro desde los 5 años que tengo como noción. ¿Sí? Siempre he pintado. Mi abuelo siempre lo he dicho, mi abuelo fue un artista frustrado. Entonces mi abuelo, al ver que tenía capacidades para dibujar, entonces me contactó con alguien que me enseñó a dibujar. Estuve en coros, eh, sé leer partituras, no interpreto un instrumento como quisiera hacerlo, pero lo que es la música y la pintura hace que yo me abstraiga del mundo real y pueda como empezar a crear cosas. Entonces siempre he estado como en ese lugar de enunciación como artista, siempre he estado como muy latente desde pequeña y ha ido evolucionando en diferentes etapas de mi vida, ¿sí? Eso es. Listo. ¿Qué suele en su merced motivar el proceso de creación artística? ¿Qué me motiva? Sí. Uy, no sé. Mm, Tal vez existen circunstancias, momentos. Estamos hablando un poco más de su merced como artista, que suele motivar. Es decir, quiero crear porque hay un nuevo proyecto que presentar. O sencillamente vi algo, me identifiqué con eso y me motivó a crear. bien, te entiendo. Creo que es un conjunto como de todo, ¿no? Hay un cuadro que yo tengo en una sala de mi casa y lo pinté en un momento en el que, bueno, Luis Daniel no había llegado a mi vida aún, pues, no es de desconocer que Luis Daniel y yo somos una pareja de hace casi 10 años. Entonces, siento que mi ser artista ha tenido un antes y un después. El antes era como algo más interior, más individual y marca como esas etapas. El cuadro que yo pinté era como en una etapa en la que yo sentía que ya estaba como nula, no tenía nada. Entonces, el pintar eso hacía que me reencontrara. Obviamente, pues las creaciones artísticas están motivadas y basadas en proyectos, en necesidades, pero que yo diga, quiero hacer esto como tal, creo que ha sido después de estar con Luis en la maestría, mis procesos de creación dentro de la maestría que cursé y actualmente el doctorado que estoy cursando, hacen que sea algo más mío, ¿sí? O sea, siento que el sentarme y escribir de algo que yo estoy pensando y sintiendo es otra motivación, ¿sí? Esas son como las motivaciones. Actualmente tengo mi motivación y es el poder, me gusta mucho dirigir y ahorita estoy dirigiendo pues
la parte coreográfica, entonces eso me gusta. Listo. ¿Cómo su merced alimenta los procesos creativos? Depende, si soy la que estoy dirigiendo, constantemente estoy, por ejemplo, viendo qué es lo que se está haciendo actualmente. Me gusta mucho actualizarme. Yo todo el tiempo estoy viendo videos, cortos, películas de lo que se está haciendo actualmente porque uno creo que tiene que estar estudiando constantemente. Uno no se puede quedar con solo lo de la escuela. Uno tiene que estar a la vanguardia de lo que el contexto y la sociedad le está dando ahora. ¿Sí? ¿Existe de pronto, usted, su merced, en la mayoría de proyectos, eh, ha dirigido o también ha sido partícipe como actora Actriz. como actriz en, en los procesos Sí. de combiterapia? ¿Sí? ¿Las dos o Las solo dos, uno? o las dos. Inicialmente, pues soy intérprete. Creo Ok. que la palabra intérprete encierra no solo actuar, sino también bailar. Pero en este momento de mi vida me gusta más dirigir que bailar. Pues obviamente para poder dirigir hay que saberlo hacer, ¿sí? Entonces sí, en este momento estoy como en la parte de dirección. Eh, Siento que Luis, independientemente de lo que representa en mi vida, me ha ayudado a explorar la parte actoral, lo cual no lo había hecho antes. Yo vine a actuar con él, ¿sí? Me gusta cómo me dirige y cómo que saca cosas que yo no pensaba que tenía. Mi parte artística estaba limitada a la plástica, la danza, la música, la literatura, pero en la parte teatral le tenía mucho temor. A través de su dirección he podido hacer otras cosas. Entonces he estado como en las dos, navegando entre la interpretación y entre la dirección. O sea, no es fijo algo. En este caso, ¿su merced es la que propone los temas? ¿O quién propone los temas para que se vaya a Los realizar dos. el montaje? A los dos. Los dos, o sea, tenemos una colectividad los dos, aunque la mayoría de veces es Luis, en la parte de teatro, sus procesos creativos son más desde lo individual y después los lleva a una mesa de trabajo que sería conmigo y con los demás, pero nosotros somos los que tomamos como, siempre estamos como en comunicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un montaje de coreografía y entre los dos nos sentamos, mira, creo que tenemos la capacidad, mira, yo quiero esto. Entonces dice él, he visto esto, mira, he escuchado esto, ¿qué tal te parece? Sí, sí, empezamos a hacer como una creación conjunta. Ujú. Tenemos mucha comunicación en ese sentido. ¿En algún momento ha quedado a cargo de su merced la creación de, digamos, de su propio personaje o de un personaje que su merced haya caracterizado en alguna puesta en escena? Mm, el de gallinas. Luis Daniel simplemente, el maestro Luis Daniel simplemente dice, este es el texto, cómo lo vemos, hazlo así o hazlo así. Y yo empiezo como esa exploración desde lo corporal, desde lo zoomorfo, desde el tono de voz, desde la parte de maquillaje. Él le pone su tinte vestuario. Creo que fue una construcción conjunta, pero siempre ando, cada vez que tenemos una función, sale algo diferente de ese personaje. Los otros personajes, como el de Fragmentado, tenía esa obra la montó él solo para hombres y él actuaba. Y el personaje que yo estoy haciendo, él lo hacía y al inicio como que habían cosas que me gustaban del personaje que él hacía y yo las copiaba, yo las interioricé, pero al empezar ya a interiorizar un poco el personaje empecé a darle mi propio lenguaje, mi propio sello y empecé a transformar ese personaje sin perder la dirección de Luis. Cuando, digamos, su merced me plantea, digamos, tanto de la de Fragmentado como la de Gallinas, ¿qué es lo primero que su merced se le aparece o cuál es el primer reto dentro de la construcción del personaje, hablando pues del proceso creativo para la construcción del personaje? El primer reto, aprender un texto. Yo jamás me había aprendido un texto y los textos de Luis Daniel son muy largos, son densos, son contestatarios. Aprenderle un texto y darle intención, porque bailar también es actuar. Tú bailas y estás actuando un personaje.
pero la diferencia es que tú no hablas. El cuerpo tiene que hablar y tiene que mostrar esa emoción. Y aquí yo ya tenía que ponerle voz a ese personaje. Yo tengo un problema y es que soy tartareta, soy tartamuda. Pero con el tiempo lo he ido manejando y cuando estoy muy nerviosa, pues se nota más. Entonces hay palabras que no puedo decir. O sea, era el hecho de poderme enfrentar a un público sin bailar, o sea, sin estar en mi zona de confort, que es la danza, sino de verdad era hablar desde la narrativa. Ese fue el primer reto. No, yo creo que ese fue el reto más grande. Ya después creo que la confianza del director que le da a uno dentro de la escena hace que uno como que vaya fluyendo, pero lo primero fue aprenderme un texto, jamás me había aprendido un texto tan largo. Listo. Hablando un poco, bueno, ¿qué herramientas físicas, emocionales o mentales su merced utiliza para preparar el personaje? Eh, Primero, mentalizar, aprenderme esos textos tan pesados y empezar a hacer cosas en la cotidianidad diciendo el texto y poniéndole muchas intenciones, ¿sí? Por ejemplo, si estoy lavando loza, empiezo, yo parezco loquita en la casa, entonces empiezo a darle la intención, lavando la loza, haciendo como cosas de la cotidianidad para ir repasando el texto, dándole la intención. Y ya después, como en las marcaciones, si tengo algo es que a mí me dicen hay que hacer esto y a mí se me queda como muy, hay que hacerlo, ¿sí? Entonces a veces sí me cuesta como salir como de lo que me marca el director, sí, eso es lo que me... ¿Cómo de ser flexible? Sí, pero sí, esa es la manera de prepararlo desde el lenguaje, desde lo verbal, desde lo físico. eh, Hacemos muchas propuestas. Cuando empezamos a hacer este montaje de las gallinas, queríamos ir a trabajar. Hicimos dos montajes. El primero fue más plástico, entonces yo hice la parte, la propuesta escenográfica, la propuesta de vestuario, hice los cabezotes de los toros, ¿sí? Pero entonces se perdía, claro, era visual, le puse mi visualidad, la parte visual, pero empezamos a trabajar ahora desde el personaje, desde el movimiento, entonces fue un trabajo desde la mecánica del cuerpo, qué pasa si le doy a esta palabra, le doy este movimiento y sin parar, todo el tiempo estoy en escena moviéndome sin parar, sin salir de escena, entonces era una rigurosidad, o es una rigurosidad de ese personaje y en fragmentado la capacidad de poder hacer tres personajes en uno solo, preparándome muchísimo en la parte de la voz, de la intencionalidad, de la mirada, ¿sí? Entonces, hasta el punto de que llega un punto de que uno tiene que llorar y lloras de emoción en ese momento porque sientes, sientes visceralmente lo que es el texto. Hablando de eso, en alguno de los momentos donde su merced actúa o participa de este proceso creativo, se ha atravesado o se ha cruzado de pronto con situaciones reales, con situaciones personales que se evidencien o funcionen como motivador para la creación de sus personajes. Voy a contar una anécdota. La primera vez que yo me iba a presentar con Gallinas, la primera vez, era la primera vez en escena como actriz. 5 minutos antes de salir a escena, Luis Daniel me dice, ven, dime el texto. Y ya la gente estaban anunciando el primer llamado para que la gente ingresara al teatro. Yo, decir el texto, sí, dime el texto. Y empecé a decir el texto y no me gusta cómo actúas, no me gusta lo que haces. Vete atrás. Antes de salir de escena, que te digan que no te dije, yo qué, entonces, ¿qué hago aquí? Y me puse a llorar y mis compañeros, no, tranquila, dale, que después yo no voy a poder. Y lloré mucho en ese momento, pero imagínate, ya la gente iba a ingresar y la gente ingresando y yo llorando y entré en shock porque no podía creer que el director me dijera que lo hacía mal. Ay, qué lindo. Antes de entrar. Claro, y el otro reto es separar la parte personal
del director. Para mí Luis es mi director y yo no puedo, es algo que lo tengo escuchado, yo no puedo mezclar la parte emocional de nosotros en ese sentido. Yo sé, pero ¿por qué me hace esto? Cuando él presenta Porque las gallinas no vuelan, yo llorando y salgo a escena, cogí toda esa rabia y esa frustración que tenía y la saqué. Ya después él entre risas me decía que era para que yo la botara más. Pero qué manera tan terrible en la que me quiso sacar eso. Con eso te resumo esa pregunta. ¿Existe algún ejercicio o alguna metodología que su merced realice de manera personal para activar este proceso creativo? Me gusta la escucha. Estoy muy en silencio. Me gusta escuchar mi cuerpo, me gusta escuchar a los compañeros, me gusta escuchar al director en sus procesos creativos. Pero eso es a nivel personal, o sea, su merced reflexiva. Realmente sí, trato de estar muy en, aunque me cuesta mucho estar en silencio, pero antes de empezar a actuar, duré, yo diría que duré 5 años en silencio, observando a los demás en Bakú. Yo no actuaba en Bakú. Yo, una manera de poder participar de la parte artística era que antes que la gente entrara yo vendía tintos, les vendía los tintos y lo que recogía se lo daba a ellos como este es mi aporte al grupo, porque ellos ya estaban constituidos y yo pues como nunca había actuado, nunca me dieron la oportunidad. Ya cuando empezamos con Vitellarte dije, no, yo quiero actuar. Y entonces esos 5 años que estuve en silencio y esas marcaciones, me gusta leer lo que Luis quiere mostrar. De las pocas personas que yo he conocido como actores, como directores, como dramaturgos, la visión que Luis tiene frente a la dramaturgia me impacta mucho, porque muestra una realidad cruda, fría y cruel, sin necesidad de mostrar sangre. Entonces, me gusta tratar de leer, ¿sí? De leer que lo que esté haciendo sí que sea algo muy sinfónico. Es muy sutil. Más que sutil, que sea sinfónico. Cuando tú ves algo sinfónico, ves a los vientos, ves la percusión, ¿ves? Y como el director con su mano empieza a mezclar y a mezclar y a mezclar ¿sí? Con esa sutileza, pero empieza a mezclar a tal punto que hay una obra, ¿sí? Pero solamente fluye eso cuando tú lees al director. Si tú ves que el director está haciendo un estacato, pues tú haces el sonido lo más estacato y lo sigues, tu instrumento sigue el movimiento de él, sí, porque las pepas están ahí, tú sabes la melodía, pero la intención nada es el director. Si el director va y viene, pues tú, esa melodía tiene que ir con esos brazos, con esa, y así creo que es en el actual. Su merced de pronto, de manera personal, ha identificado que usted tiene dificultades o cuáles son las dificultades que su merced puede presentar en su proceso creativo. Claro, yo tengo muchas dificultades y es que tengo un problema y me quedo ahí, no evoluciono. No se aprendió el texto y no me lo aprendí, quedé ahí, ¿sí? O sea, como que no avanzo, me frustro mucho y no avanzo. Ese es uno de mis grandes problemas. A veces procrastino mucho. Entonces, hasta que Luis como director no echa el madrazo y no dice, ay, sí hay que hacerlo. Creo que esos son mis mayores defectos dentro de mi proceso creativo. Listo. ¿Su merced cree que las obras que crean tienen algún tipo de eco o resonancia en el territorio en donde están? Claro. Nuestra obra insignia es Porque las gallinas no vuelan. Y te invito a verla ahorita en septiembre. Yo creo que esta es la función número 40. Y hemos estado en muchos territorios. Y en esos territorios son difíciles. Estuvimos en el Castillo de las Artes,
en donde es un lugar donde la energía es densa, porque pues obviamente era un prostíbulo, y las personas que llegan allí son personas de la zona, ¿sí? Consumidores y demás, ¿cierto? Y hablar en un sitio que fue un prostíbulo, en un sitio donde hay eh, consumo, donde las personas antes de entrar a ver la obra se echan su pipazo de bazuco y entran a ver una obra que habla sobre feminicidio y sobre misoginia, y donde tú muestras, o sea, muestras físicamente tu cuerpo. Yo solamente tengo un short y algo que me tapa las tetas, no más. Y hacer movimientos en donde se te ve todo el esplendor de tu cuerpo es fuerte. Y en el contrabajo llevamos mucho tiempo presentándola y siempre nos presentamos en el Festival de Mujeres, porque es el recoger las voces de estas mujeres de la localidad. Entonces es evidente que hace eco, o si no, no nos llamarían a presentar esa obra. Hace eco en el sencillo, en el momento en el que tú estás en Santander, en una región donde la frontera con Venezuela se escuchan bombardeos y demás, y tú estás allá haciendo una denuncia, y lo dices tan abiertamente que la gente se siente tan mal. Por favor, no diga eso, busque otras palabras, eso es eco. Creo que el arte debe tener una transformación social, o eso no es arte, es simplemente artesanía. Si no hay una transformación social, si no hay un eco, creo que no, ahí no es. ¿Existe algún tipo de lenguaje o ejercicio o dinámica que a su merced se le ha dificultado en particular? ¿Un lenguaje artístico o algo así? ¿O su merced se mantiene en que sigue siendo su fuerte es la interdisciplinariedad? Claro, la interdisciplinariedad, sí. De pronto a veces se dificulta el hecho que tú no... Creo que más que para mí es el hecho de que hay personas que tienen el conocimiento exacto y entra uno a chocar con los egos artísticos. Por ejemplo, Noelia es la música de las obras, pero yo también canto. Entonces, a la hora de bailar, ella baila, pero como músico, no como bailarín. Entonces, el bailarín puede jugar con la música. O sea, es que la música no debe sonar para el bailarín. El bailarín, el bailarín interpreta la música que hay. Entonces, el hecho de que ella, no, pero estás fuera de tiempo, no estoy fuera de tiempo, estoy transformando ese tiempo. ¿Sí? Entonces, está como en esos choques, y esa ha sido como la dificultad entre las disciplinas. ¿Sí? Una ventaja de ser interdisciplinar es que puedes navegar y puedes decir esto sirve aquí o no sirve acá. Entonces, de pronto, un poco de dificultad en la parte musical, porque creo que el ser músico es muy complejo y es algo nato, es algo que se debe estudiar, y uno entrar a hablar chapuceado y a chisguear, pues obviamente no está bien, pero siento que no me quedo en ninguno y trato de dar lo mejor allí. ¿Su merced prefiere crear de manera individual o colectiva? ¿Por qué? De las dos. Suena feo lo que voy a decir, pero nosotros no estamos preparados para una colectividad. En la maestría, en el trabajo de maestría que yo hice, empecé como desde lo colectivo y terminé desde lo individual. Porque resulta que cuando tú hablas de una colectividad es que te sientas en una mesa de trabajo y todos tienen un trabajo colaborativo, cada uno tiene un rol. Entonces tú eres el que escribes, tú eres el que haces tal cosa, pero todos van alrededor. Lastimosamente, dentro de este grupo no existe eso, porque no hay una rigurosidad de decir, ay, sí, yo soy la que voy a hacer, no sé, el vestuario, así. Pero hay unas metas que construir. Se llega a la meta y no la compra. Un ejemplo, nosotros vamos a hacer un libro. Entonces se dejó una tarea, se tiene un cronograma. Y entonces se decía, de tal a tal fecha, usted va a entregar cómo fue la construcción de su personaje en tal hora. De tal a tal fecha, usted. Se cumplieron las fechas y solo una persona entregó. Y adivine quién fue. ¿Su merced? Sí, nadie más.
porque no tienen la rigurosidad de decir, hombre, esto es de todos, la colectividad es de todos, ¿sí? Entonces lo que aquí hay es un grupo en donde hay una dirección y a cada uno se le asigna un rol específico y punto y para de contar. Pero una creación colectiva aquí no sirve. Entonces, el año pasado nos fuimos para México e intenté hacer una creación colectiva en danza con un cuadro que yo propuse. Entonces, la primera parte se dijo que se hizo una coreografía sobre la chicha. La hice yo. Salió. Listo, ya está la chicha. Segunda coreografía. Entonces, ¿quién quiere hacer la coreografía? No, yo hago la de los aros. Listo. Se dilató y se dilató. Duramos un año haciendo un montaje, que era para hacerlo ya, porque la cosa era colectiva. ¿Qué pasó? Llegamos a México. Yo era la directora, ¿cierto? Pero como todo el mundo metió mano, entonces yo estaba bailando en algunas coreografías, entonces yo bailaba, pero también estaba pendiente, o bailo o dirijo. Entonces yo estaba ahí, no, estás mal haciendo el paso, no. Entonces todo el mundo opina desde lo negativo, pero nadie aporta desde lo positivo. Entonces lastimosamente no estamos aquí para una colectividad. Entonces primero hay una dirección o hay una creación individual y ya después la transmito. Entonces, por ejemplo, estoy montando ahorita el Mapalé, escucho la canción, sola, empiezo a hacer mis pasos, tan, me funciona. Luis, graben para que no se me olvide. Listo. Chicos, estos son los pasos. Pero es que, nada, estos son los pasos. Si usted quiere hacer creación colectiva o si usted quiere crear, venga, tengo esa coreografía, ya está lista para montar. Y no desde el opinómetro, digo yo. Porque eso entonces ya se vuelve un club social, ¿sí me entiendes? Se vuelve un club social y no pasa nada. En ese caso, digamos, su merced, ¿cómo cree que juega el diálogo precisamente en esos procesos de creación? Aquí suena egoísta lo que voy a decir, pero está el director y está quien se deja dirigir. Porque, vuelvo y digo, no hay una colectividad. Si yo permito, digamos, este fin de semana llegó tarde una persona, llegó otra persona tarde y llegaron tarde, entonces me tocó volver otra vez desde el inicio, entonces no avancé. Y cuando dije eso, no, ya empiezan a opinar, nos demoramos una hora opinando para terminar diciendo, se hace lo que dice el director y se perdió una hora de creación. Sí, tienes razón. ¿Tiene alguna experiencia que recuerde o una situación en la que me pueda contar cómo aparecen o cómo se evidencian los procesos de creación? No entiendo. Eh, Dice, ¿tiene algún recuerdos? ¿Qué recuerdos, experiencias o situaciones de vida aparecen frecuentemente en sus procesos de creación? ¿Qué recuerdos aparecen en mis procesos de creación? Digamos, esta obra que me contaba acerca de las gallinas, ¿eso es basado en qué? Ok. En una experiencia personal? No, sí, no mía, de Luis. Luis estaba en la Ciudad de México, él estuvo estudiando allá y en México escuchó una noticia acerca de un feminicidio. Y esta obra nació con algo que se llama Blanca. Y Blanca es un monólogo que habla sobre una mujer real que está vendiendo elotes, bueno, aquí le llamamos envueltos, y la engañaron y se la llevaron para una trata de blancas. Él hizo la dramaturgia en México, la trajo después aquí a Colombia y montamos Blanca, pero entonces a partir de eso él empezó a hablar también de, bueno, empezamos a hacer unos talleres con las mujeres zapateras de la localidad de Troncuelito y se recogieron las voces. Está la mamá violada, la mamá que le toca trabajar hasta tarde o hasta muy temprano, que no le pagan lo justo. Y se empezaron a recoger estas voces y Luis Daniel empezó a escribir y salieron Mamá Gallina, Pollita y Gallinita, ¿sí? Era una obra de 6 personajes y terminamos solo 2. Estaban los toros, males, bueno, había muchos personajes, pero por este tema de que no trabajamos en colectividad, sino hay que trabajar en grupo. Terminamos las 2 personas, Noelia y yo, Mamá Gallina soy yo y ella es la gallina,
Eh, se empezó a hacer esa creación. El primer recuerdo que tengo fue una de las primeras presentaciones dentro de la isla y escuchar a las personas que hicieron parte de estos talleres como de transformación social hablar y sentir que se encontraron allí en estas voces de estas mamás. Eso fue lo que yo dije y ustedes lo volvieron arte, ¿sí? Como a través de una fábula yo me siento identificada. Es como los primeros recuerdos que yo tengo desde, digamos, de por qué las gallinas no vuelan. Perfecto. Su merced de pronto considera que ciertas historias o ciertas circunstancias son, se deben, o sea, ¿qué tipo de circunstancias o problemáticas o temas se deben representar más? ¿Cuáles tienen más prioridad? La política, no que lo social. No. Yo considero que lo que se debe representar es lo que el artista necesita representar. Y su merced que representaría, digamos, a partir, no hablemos entonces en este caso de las creaciones escénicas a partir del teatro, sino de las coreográficas de la danza. En este momento yo estoy trabajando en algo que se llama ruanear. Ruanear. Sí, es un término que salió desde mi maestría y la estoy trabajando en el proyecto de tesis de grado, de doctorado. Y ese ruaneo es como yo puedo entrelazar y qué metodología yo puedo realizar desde lo corporal, ¿cierto? A partir de las experiencias individuales para volverlas ya grupales. Aunque no lo hablo desde la colectividad, sino como yo tengo mi propia historia con mi cuerpo y la represento. Esas representaciones es de lo tradicional, y lo tradicional no solamente tiene que hablarse desde el folclore, sino desde mi tradición y mi corporeidad y mi estética corporal, ¿sí? Desde mi mapa, ¿sí? Desde mi cartografía como artista. Yo represento, vuelvo y digo, yo represento lo que yo necesito expresar y que no lo puedo hacer con palabras y lo tengo que hacer a través del arte. ¿Qué situaciones o experiencias se han presentado en la creación artística de cualquiera de los dos modos, es decir, la coreográfica o una representación teatral, se han presentado en su merced? ¿Qué situaciones qué? O sea, ¿qué situaciones o experiencias han sido difíciles o frustrantes dentro de la creación artística para su merced? Me frustré mucho la parte coreográfica al tener que darme cuenta que no todo se deja. Es un ego de artistas que no se dejan a veces guiar. No nos escuchamos. Mi frustración es esa, que no nos escuchamos, sino que, Ok. ¿sí? Claro, yo ya tengo 42 años, me pasa lo de los futbolistas, a medida que va pasando el tiempo a uno se le va deteriorando el cuerpo, no puede hacer muchas cosas. Hay otras personas que hasta ahora yo se no me puedo comparar con Natalie que tiene 19 años, que yo tengo 42 y ella puede hacer un espagat perfecto, o sea, no. Pero sí me da cuenta que a veces uno tiene que valorar la experiencia, lo vivido y lo comido. Ok. Entonces, en ese caso, si Natalie, que tiene 19 años, puede hacer un espagat perfecto, debe valorar a sus maestros, ¿sí? Porque es que perfectamente ella puede ser mi hija, ¿sí? Entonces, yo ya tengo 20 años en la experiencia en la educación artística, llevo bailando desde los 5 años, ¿sí? O sea, y creo que la dificultad es que nosotros no valoramos lo que tiene el otro, no somos disciplinadas. Llegamos a la hora que se nos dé la gana. El ensayo era a las 7, llegamos a las 7:10, 7:20, llegamos y nos ponemos a hablar. Entonces, ¿dónde está la rigurosidad del artista? Esa es mi frustración. Mi frustración es que yo te enseño a ti mi coreografía y entonces llega el otro y te pregunta, venga, ¿cómo es que era? Una cosa es lo que tú entendiste e interpretas y otra muy diferente como tú la expliques al otro. Entonces ahí ya no hay una dirección, entonces ya se convierte colectividad, ay sí, venga, vamos entonces a hacer así, ¿listo? Es así. No, es que no era así, era así. Porque la percepción es diferente, entonces toca volver a empezar. Entonces los reprocesos son frustrantes. ¿Cómo solucionan ese tipo de problemas? No, ya corto, yo ya
por ejemplo, el domingo, corto, pilas. Hay tres tipos de bailarines. El que baila el 20%, el 50% y el 100%. Usted ubiques en esos tres estándares. ¿Sí? La da toda, medio lo dado, simplemente hace una marcación a la italiana. Entonces, la que dirige soy yo. Y si su merced quiere estar ahí, es porque de verdad quiere dar el 100. Si no, entonces no está ahí. Es mejor que no esté. Las personas que están dentro de la agrupación es porque de verdad quieren. A nadie se le obliga y a nadie se le invita. ¿Cómo recibe su merced las críticas? Uy, me cuesta porque soy una persona de carácter fuerte. Y el domingo recibí una crítica, pero he tomado la opción de a veces callar y escuchar. Vuelvo y digo, ese es como mi lema ahorita, callar y escuchar, y a veces uno aprende de los demás. Entonces uno dice, bueno, acepto una crítica de mi maestro, Luis Monroy, porque tenemos el mismo bagaje. Ya si una persona como un estudiante me está haciendo una crítica, la escucho y digo, sí, puede ser o no. ¿Qué tipo de experiencias o reflexiones espera su merced generar en el espectador? Uy, más que generar, es que se vean reflejados en lo que nosotros hacemos. Es ser reconocidos. ¿Y cómo lo identifican? Cuando nosotros terminamos la obra, hacemos algo que se llama un foro. Y en el foro podemos escuchar las percepciones del público. Y ahí sabemos si funciona o no funciona. El hecho de que ya nos reconozcan en diferentes ámbitos artísticos significa que hemos hecho bien la tarea. En algún momento se ha presentado que, a pesar de que la obra está bien montada, bien, que les ha ido bien en muchos lugares que las han presentado, pero ha presentado que esa obra no gustó la comunidad, como que fue Sí, insípida, reacia. sí, lo que yo te decía, en Cúcuta presentamos Blanca y por qué las gallinas no vuelan. Y Blanca, el texto es boleado y te va diciendo las cosas, sí, te está diciendo, usted que está ahí sentado y no hace nada porque estoy siendo violada, ¿quién me mira? Confronta al espectador rompiendo la cuarta pared. Y la secretaria de Cultura dijo que cambiáramos el lenguaje porque pues decíamos hijo de puta, decíamos mal paridos. Entonces, que había muchos viejitos, que había muchos niños. Y entonces le dijimos, aquí escuchan música popular, sí. Ah, bueno, entonces lo que pasa es que aquí lo ponemos en un contexto en donde es algo cultural, pero se van a la esquina a tomarse una cerveza y no les parece que esté mal. Y ese mismo día tuvimos que viajar a otro pueblito cerca de ahí de Cúcuta, y la población era niños. Y íbamos un poco prevenidos porque no sé si eso le pasó con los cuchos, imagínense con los niños. No, al contrario. Los niños lo recibieron, entendieron el mensaje, y el aplauso, no más con el aplauso, ya te das cuenta. Entonces, eso es mucho más listo. ¿Su merced qué tipo de relaciones humanas han construido a través de todo este proceso en donde se construyen y han llevado tiempo ahí en Convitelar? Bueno, las relaciones humanas, pues con mi esposo. La principal, creo que si no estuviéramos juntos no existiría Convitelarte. Se llamaría diferente, porque pues él no para a nivel artístico. Entonces, tendría otro nombre y sería él con otra gente. La primera relación humana es de nosotros dos. Este es como el fruto de lo que nosotros soñamos y queremos, porque es que Convitelarte no es solamente ir al teatro a enseñar o a ensayar. Convitelarte es también la parte jurídica, es el abogado, es Cámara de Comercio, es constituirse como una fundación como tal, es invertir dinero para poder existir dentro de convocatorias, ¿sí? O sea, eso no es solamente decir somos un grupo. Okay. Nosotros estamos constituidos frente a Cámara de Comercio, tenemos que pagar impuestos, tenemos que, sí, o sea, es mucho más. Es legal, como el detrás de bambalinas. Exactamente, que era algo que yo les decía a algunos chicos. Nosotros queremos vender una obra a colegios, pero vender la obra no es solamente decir somos teatro y somos Convitelarte, no. Es apoya la cultura. Sí, no.
Hay una página web en donde se construyó, Luis Daniel la construyó, se pagó, se está pagando anualmente para que la gente pueda ingresar a ver la obra. Nosotros tenemos un celular, un plan de celular en donde la gente puede utilizar y llamarnos y buscarnos como agrupación. O sea, es una constitución jurídica. Muy seria ya. Sí, claro, Son empresas. somos una empresa. Como somos empresa, Luis y yo le metemos la ficha. Las demás personas vienen a pasar un ratito chévere. Uy. ¿Sí? Pero entonces, eso significa que entre la agrupación, en este momento, ¿cuántos son? Legalmente, que yo diga, yo puedo contar con ellos en las buenas y en las malas, somos Noelia, es nuestra mano derecha, Natalie, que nació con nosotros. Listo. Pero entonces, eso, ¿no se han presentado circunstancias en donde me aburrí de esto y me voy? O sea, es decir, ¿las personas con las que cuentan ustedes se rotan demasiado o permanecen? No, permanece. Quieren llegar más, pero nadie tiene ese amor por Convite del Arte de venir los domingos a las 9 de la mañana a ensayar de 9 a 12. Nadie lo hace. Y más al culo de Bogotá. Nadie lo va a hacer. Entonces, igualmente, ahorita estamos ensayando de 7 a 9 porque de 9 a 11 estamos en otro proyecto. Eso no lo va a hacer nadie. ¿Sí? Lo hacen porque hay de por medio algo. Lo hacen porque ahorita estamos con un proyecto a puertas. Pero mientras no haya proyecto algo, la gente no significa que no estén constantes. Sí, los que están constantes porque gracias a nuestro trabajo y gracias a Dios no nos hace falta un proyecto. O sea, acabamos uno y ya tenemos otro ahí. Ah, mire, salió una función, mire ahí. Ah, bueno. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita habíamos empezado, ¿cómo se dice? Un proyecto de creación, pero están en stand-by esa nueva obra porque, ay, tenemos función en tal colegio, no, hay que ensayar, ay, no, ahora tenemos comparsa, ay, no, ahorita tenemos viajes, sí, o sea, tenemos muchas cosas, entonces eso nos obliga a estar en una constante ensayo. ¿Sí? Listo. ¿Cómo registran ustedes los ensayos o las presentaciones? ¿Eso se registra? Bueno, ¿Dónde tienen ustedes registrado todo eso? los ensayos tomamos videos, ¿sí? Pero ya no en sí todo el ensayo, sino un video final. Listo, esto salió del ensayo, pues lo tomamos. De las obras, Noelia es como la persona encargada de hacer la parte de fotografía, de hacer reels. Tenemos un drive donde están las obras, se suben las obras, la dramaturgia, videos de promoción. Esa es la manera que registramos. Pero en sí que nosotros digamos, unas memorias no las tenemos por la falta de rigurosidad. Entonces vuelvo a la pregunta anterior. Queremos hacer un libro en donde podamos recoger nuestras memorias. ¿Cuántas personas escribieron las memorias? Solo yo. Ah, perdón. Ah, sí, sí. No, no, no. Solo yo. Es que yo estaba pensando en que si esto sí sirve lo que yo estoy haciendo. Exactamente. Perdón por decirlo así. No, es que es eso, lo que tú estás haciendo es lo que ninguno aquí en el grupo ha podido hacer. Y es sentarse a preguntarnos, es sentarse y escribir. ¿Sí me entiendes? No lo hay. O sea, las personas vienen, ensayan, actúan, se les paga, porque es que aquí nadie trabaja gratis. Así sean 200.000 pesos por una función, se les da. Aquí nadie trabaja gratis. Cuando hay que trabajar gratis, nosotros avisamos, esta función es no remunerada. Ah, bueno, pero ellos ya saben. Siempre una remuneración económica y por eso somos una empresa. Tú ganas, nosotros ganamos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, nadie se ha sentado a decir, venga, yo quiero escribir. Ah, bueno, si usted va a escribir, entonces vamos a organizar. No. Luis dijo, quiero hacer mi libro en donde yo, como dramaturgo y director, sea plasmada las obras. Cada uno va a hablar de su personaje. ¿Cuántas personas lo hicieron? Solamente lo hice yo, porque yo amo mi empresa. Y de resto paré de contar. Me siento orgulloso. Sí, siéntete orgulloso. Sí, me siento como cuando presentaron la de Somos de Barro, que yo estaba detrás y tan chévere como esa, de verdad. No sé por qué. Bueno, ya voy a hacerle dos más y ya, profe, porque sé que tiene afán. ¿Qué importancia su merced cree que tiene el registro dentro de la memoria del grupo? La importancia es porque lo que está escrito no se olvida. La palabra se la lleva el viento, el recuerdo queda. Y si nosotros queremos ser reconocidos
tener el hecho de algo escrito, decir, mire, esto somos, es lo que somos, y que una persona empiece a leer y, sí, entiende cuál es la esencia de nosotros. Creo que esa es la gran importancia. Ok. Hablando precisamente de esa esencia, si su merced tuviera que describir el proceso creativo de Convitelarte, ¿cómo lo haría? Uf, ¿describir el qué? El proceso creativo. El proceso creativo. El proceso creativo de Convitelarte ha sido entre 3 personas. Luis Daniel en la cabeza, María Noelia en la parte musical y yo en la interpretación. El proceso creativo es de sentarnos a hablar, es sentarnos a mirar qué queremos, cómo lo queremos, es leer entre líneas lo que Luis escribe. Con Vitelarte somos los 3. Las personas que están acompañándonos son pasajeros, como cuando tú te subes a un Transmilenio, está el conductor que es Luis, están las dos que somos las que organizamos, pero personas se van y bajan, van y van. No hemos tenido el infortunio de que hay personas que van y se regresan y van, no. Personas que se han convocado han quedado. Yo no fue lo que voy a decir, pero nadie más que Noelia y más que Luis y más que yo sabemos que es Convitelarte. Convitelarte no es un club social de los domingos, Convitelarte no es ya me va, por actuar me van a pagar alguito. No, Convitelarte es de verdad poder poner en escena lo que muchos callan. Última pregunta. ¿Hay algo importante de pronto en el proceso que quiera compartirme que tal vez no le haya preguntado? O sea, ¿hay algo que de pronto su merced crea que digamos, dentro de esta recopilación y entrevista, hablando del proceso artístico individual, grupal, los pros, los contras, que su merced tenga por ahí algo que decirme que de pronto yo no le haya preguntado, que tal vez haya Porque yo omitido? te haría una pregunta. ¿Por qué te interesa escribir de nosotros? La- Más que porque necesitas graduarte y tener un proyecto de grado. Gracias por Porque, hacer la aclaración. sí, no más que eso. Te lo dejo ahí para que tú, Ah, ¿no le respondo? pues si quieres responder. Me gusta ser útil y porque a veces creo que soy muy relegado o subestimado o algo así, y yo no soy bueno para escribir honestamente, de verdad, pero me gusta intentar las cosas y me gusta aún más descubrir que, que aprendo muchísimas cosas, pero es que es una cosa impresionante. Y pues no importa, a veces uno como artista, porque este es él también es actor, perdón, demostrar y tal, y como es cual, pero yo creo que uno en el silencio también disfruta mucho. Sí. Y yo he aprendido a tener más silencios acá que palabras. En la música el silencio es un tiempo. Es un tiempo que la gente omite. No, ahí va un silencio, no se hace nada. No, sí se hace mucho. Cuando yo les digo a los chicos, aquí hay un silencio, entonces, ¿qué hacemos? No, un silencio. El cuerpo está a la expectativa, está listo, ¿sí? Y es una milésima de segundo. Aquí hay un silencio para poder iniciar o un paso más difícil o empezar a bajar. Entonces, hemos estado en silencio y pues te agradezco que quieras ponernos una voz. No, pues es que no es gratis. Pues no, o sea, gratis no me no te voy a malinterpreten. pagar. Lo que pasa es que de verdad quiero hacerlo también, que yo me pueda quedar también. Uno no sabe. Sí, claro, chévere. Entonces, pues eso es lo que uno piensa, pero como le decía profesor Luis, en algún momento yo quisiera que esto me sacara a otros lugares. Sí, claro, te Y no puedes sé, sacar. no sé, o sea, o sea, como puede ver, tengo un problema de comunicación. Ajá. Y para mí es muy difícil expresarlo, pero de verdad me siento haciendo algo grande, como esta nena de Harry Potter, Tan linda. como del Señor de los Anillos, esa gente que se pone a escribir y analizar y a detallar y a entender el comportamiento humano frente a diferentes procesos. Para mí es no solamente, y porque es que de esa manera también yo aprendo, como es que aprendo yo. Sí.
Te entiendo porque... Lo puedo... Sí, 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 no, es que es porque sé que su merced ya se no, tiene no, que no, ir. pero no, sí, no te preocupes, nos quedan 2 minutos. Ah, bueno. Pero mira que algo que yo poco lo hablo y es de mi, por ejemplo, yo tengo un trastorno, ¿sí? Yo tengo, ¿Un TOC? sí, un trastorno. Se llama TDAH, ¿sí? Es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad motora. Yo creo que todo. Entonces, el aprenderme un texto me es difícil porque mi memoria es a corto plazo. Hay momentos que yo estoy hablando algo con alguien y de pronto no lo escucho porque me distraje y ando como en otro, ¿sí? Entonces, no, hay cosas que me cuesta aprender, hay momentos que me cuesta hacer cosas y mi poder de frustración no es igual que el tuyo, igual que Luis, ay, ya le pasó. Sobrepienso tanto que hasta me puedo estar frustrando y durar una semana llorando por eso, ¿sí? Eh, Me identifico, yo no me sé expresar, hablo sin filtro, como hablo sin filtro la gente ni siquiera me toma en serio o Eso lo me toma que pasa. estoy agrediendo, pero vuelvo y digo, es cuando uno tiene un tipo de trastorno, no es que uno le digan, ay, es que vamos a ser flexibles o en el colegio que son los niños piar, no, es como a medida que pasa el tiempo uno se adapta y la gente también debe aprenderse a adaptar. Pues obviamente yo no estoy con un letrero aquí TDAH, pero sí, y a la gente del grupo no les digo es que yo tengo TDAH, sino como yo también he aprendido y con mi arte me ha dado la posibilidad de poder gestionar muchas cosas, las cuales para mí eran imposibles hacerlo en ese. ¿Sí? O sea, el poder hablar, el no tartamudear, el darme la oportunidad de compartir con otras personas, el poder escuchar porque yo no escuchaba, porque mi verdad era la mía, o porque sencillamente no entendía que también había otras personas. O sea, es algo muy complejo, ¿sí? Entonces, con Vitelarte ha sido para mí como esa salvación de poder ser yo sin ser juzgada. ¿Ves? Y tanta. Muchas gracias, bro.